Sí, vaya semana. Es que pasa algo nuevo cada día. something. But before we talk about the Pero antes de hablar de eso, por supuesto, todo el mundo está hablando de China. go ahead. Adelante. China está ganando importancia cada día, por cierto. Cuando hablemos de todos estos temas, veremos que China está presente en el trasfondo de todos ellos. Yeah. So before we're talking about the trade deal, Sí, así que antes de hablar sobre el acuerdo comercial, ya sabes, todo ese tipo de cosas y el viaje de Trump y todo eso, todavía quiero volver al desfile de la victoria, porque creo que es importante que hablemos de historia, ¿verdad? Y no debemos olvidar que muchas de las cosas que están ocurriendo hoy son una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Así que, una cosa, Xi Jinping, antes de ir a Rusia, de hecho, escribió una carta, quiero decir, un artículo en chino e inglés, y creo que es importante hablar un poco de eso. Así que, en ese artículo, por supuesto, fue bien publicado. Supongo que también lo publicaron en Rusia. I guess they publish in Russia as well. So, in the article, he talked about how En el artículo habló sobre lo dura que fue la lucha en la Segunda Guerra Mundial, tanto para China como para Rusia, bueno, la Unión Soviética, y sobre la amistad y todo ese tipo de cosas. Pero también hizo mucho hincapié en el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahora parece que China y Rusia son quienes mantienen ese orden, básicamente dando a entender que Occidente no lo está haciendo. Y luego, por supuesto, para los chinos, hay un párrafo que es extremadamente importante. Habló sobre Taiwán, que mucha gente probablemente no sabe que es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Así que esto es lo que dice. Dijo, la restauración de Taiwán a China es un resultado victorioso de la Segunda Guerra Mundial y una parte integral del orden internacional de posguerra. and integral part of the post-war international order. A series of instruments with legal effect No. under international Una serie de instrumentos con efecto legal en el derecho internacional, incluyendo la Declaración del Cairo y la Proclamación de Potsdam, han afirmado la soberanía de China sobre Taiwán. Los hechos históricos y legales contenidos en ellos no admiten discusión, y la autoridad de la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU tampoco admite discusión. No importa cómo evolucione la situación en la isla de Taiwán, ni los problemas que puedan causar fuerzas externas, la tendencia histórica hacia la reunificación final e inevitable de China es imparable. Así que está recordando a la gente la base legal de la reivindicación de China sobre Taiwán. No es solo la forma en que China lo reclama, existen fundamentos legales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? foundations. What is your take on that? You are absolutely correct. Now, I think a few things I would also like to say about. Tienes toda la razón. Ahora, creo que hay algunas cosas que también me gustaría decir sobre la visita de Xi Jinping a Moscú, porque los medios de comunicación en Rusia siguen hablando de ello, específicamente de la visita de Xi Jinping a Moscú y su presencia allí. Y Putin ha estado haciendo varios comentarios adicionales al respecto. No sé si esto se ha recogido en China, pero los rusos, el propio Putin, ha estado diciendo que Xi Jinping fue el invitado principal en este evento, que de hecho fue aceptado por los rusos como el primero entre iguales de todos los demás líderes presentes, que fue el invitado más importante y principal. It was the most important and primary guest. So the Russian media Así que los medios rusos han estado recordando a los rusos que, por supuesto, la Unión Soviética hizo la mayor contribución a la derrota de Alemania, pero que China hizo la mayor contribución a la derrota de Japón y que después de la Unión Soviética fue China la que sufrió las mayores pérdidas. Así que los rusos siempre han sido, en mi experiencia, mucho más conscientes de la contribución de China a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que recordemos, para los rusos es del más importante de la historia moderna. Es el evento clave. in modern history by far. It's the key event. But the media in Russia, Pero los medios de comunicación en Rusia, y no se trata solo de los medios controlados por el Estado, aunque sí existen medios estatales en Rusia, han hecho un esfuerzo sostenido por recordar a todos en Rusia que el aliado más importante de Rusia con diferencia en la Segunda Guerra Mundial, en términos de la lucha conjunta contra el fascismo, las pérdidas sufridas y la duración de los combates, fue China.
no Gran Bretaña ni Estados Unidos. Ahora bien, esto supone un cambio importante, porque especialmente en la época soviética, al menos en el periodo tardío de la Unión Soviética, siempre se enfatizaba la alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña. Ya sabes, mostraban las fotos de Yalta y Potsdam, y a Stalin, Roosevelt y Churchill y todo eso. Pero ahora, de manera discreta, eso está siendo rebajado y están hablando de China como el socio más importante. La cuestión era que recibieron a Xi Jinping en Moscú, y eso fue apropiado debido al papel que desempeñó China en la lucha conjunta contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora todo eso, y por supuesto, los rusos siempre han mantenido una postura muy firme. Por cierto, lo hicieron incluso durante la época del conflicto sino-soviético. Nunca, en ningún momento, cuestionaron que solo había un gobierno en China, y ese es el gobierno de la República Popular China, y que Taiwán forma parte de China, y que el gobierno legítimo de Taiwán, por lo tanto, es el gobierno de la República Popular China. Incluso durante las tensiones de los años 60 y 70, los rusos, para su crédito, nunca perdieron de vista eso, y siempre tuvieron al menos ese poco de sentido común, nunca retrocediendo en ninguno de esos aspectos. De todos modos, Lavrov, por cierto, hace unas 2 semanas, bueno, en realidad 3 semanas, hizo un extenso artículo que debería intentar encontrar para ti, en el que abordaba este tema de Taiwán, y dijo que existe una hipocresía increíble que están mostrando las potencias occidentales en relación con Taiwán, que aceptan Taiwán como parte de China, que aceptan Taiwán como chino, y sin embargo, a pesar de toda su otra retórica sobre respetar el derecho internacional y todo eso, realmente están haciendo todo lo posible por socavarlo. Este punto que ha señalado Xi Jinping ha sido completamente ignorado en Occidente, por cierto. Sus artículos, nada de lo que dice Xi Jinping, se publica jamás en Occidente, al menos no en los medios de comunicación de aquí. Encuentras muchas citas de cosas que se supone que Xi Jinping ha dicho, que rápidamente descubres que nunca dijo. Pero lo que realmente dice casi nunca se publica aquí. Como resultado, la gente tiene completamente equivocar sus opiniones y no pueden enfatizar lo suficiente o distorsionar el país de sus opiniones en Occidente. Pero este punto que ha planteado sobre Taiwán, el estatus de Taiwán, que se resolvió a lo largo de los acuerdos alcanzados al final de la Segunda Guerra Mundial, que es el periodo fundacional del derecho internacional, y sobre cómo China y Rusia son los defensores conjuntos de ese acuerdo de paz, eso en realidad es bastante nuevo. Al menos, es nuevo para mí. Nunca me había encontrado con esto antes. Y por cierto, Xi Jinping tiene absolutamente razón. El hecho de que sea nuevo para mí es una señal de lo completamente distorsionada que está toda la narrativa sobre el final de la Segunda Guerra Mundial en Occidente, porque simplemente no se cuenta la versión china de la historia. Así que, por eso, estos hechos importantes tienden a pasarse por alto. Así que no era algo que yo mismo hubiera apreciado, pero tiene toda la razón al mencionarlo. But he's absolutely right to bring it up. And he's absolutely right in the points that he is making. Y tiene absolutamente razón en los puntos que está exponiendo, y es bueno que lo recuerde a todos, porque efectivamente se remonta a aquella época. Y por supuesto, todas las decisiones que se tomaron en el momento de la Segunda Guerra Mundial lograron varias cosas. En primer lugar, reconocieron que Taiwán había caído bajo control japonés, como resultado directo de la agresión japonesa contra China. Así que en aquel entonces no había ninguna duda de que Taiwán formaba parte de China y estaba controlada por Japón como consecuencia de la agresión fascista, por usar ese término de forma sencilla. Y por supuesto, China fue aliada en la Segunda Guerra Mundial, y en todas esas declaraciones se la reconoce como víctima de la agresión, a la que había estado resistiendo con éxito.
Así que tiene absolutamente razón en lo que dice, por cierto, en cada una de sus partes. So he's absolutely right in what he says, by the way, in every part of it. And of course, the decisions made in Potsdam. Y por supuesto, las decisiones tomadas en parte en ese momento son absolutamente clave para establecer el acuerdo de posguerra. Yalta y Potsdam son lo que llevó a la creación de las Naciones Unidas. No estoy seguro de si China estuvo representada en Yalta. Creo que sí lo estuvo en Potsdam, lo cual es... Pero, quiero decir, lo que hay que entender sobre Yalta y Potsdam es que en Yalta tuvieron esta reunión y luego se pospuso y después se levantó la sesión. Y luego la reunión se reanudó en Potsdam, porque en Yalta no pudieron llevar a cabo todas las partes de la reunión, porque primero necesitaban derrotar a Alemania. Así que hubo la reunión en Potsdam, que fue una continuación directa de la reunión en Yalta. Por cierto, nada de lo que se lee en Occidente sobre esas dos reuniones es cierto. That you read in the West is true. I think China was represented I in think so Yalta. too. Yeah. Creo que China estuvo representada en Yalta. Así es, y en Potsdam. Creo que sí. Y la cuestión sobre Potsdam y Yalta es, por supuesto, que establecieron toda la estructura del derecho internacional, incluyendo la finalización del Acuerdo sobre las Naciones Unidas. Y por supuesto, porque China en ese momento era reconocida como un aliado clave, se le otorgó a China uno de los 5 puestos permanentes en el Consejo de Seguridad. Así que fue un participante fundamental en la victoria. Solo añadiría rápidamente, como detalle histórico, que el líder soviético de aquella época, Joseph Stalin, mostró un interés muy profundo en los asuntos chinos. Otros líderes soviéticos que le sucedieron, Khrushchev, Brezhnev y todos ellos, no hicieron nada parecido. Pero Stalin estaba muy interesado en China. Estuvo muy implicado en apoyar a China en los años 20 y 30. Supporting China in the 1920s and 30s. He took a great interest in the conflict there between... Mostró un gran interés en el conflicto allí entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China. Apoyó el liderazgo de Mao al frente del Partido Comunista. De nuevo, es una historia más compleja de lo que parece. Cuando Mao se convirtió en líder del Partido Comunista, Stalin lo aceptó. Y una vez más, hay muchas leyendas e historias sobre lo que ocurrió cuando el presidente Mao fue a Moscú. Creo que fue a Moscú 2 veces en la década de 1940. Pero la realidad es que Stalin lo recibió como el líder más importante del movimiento comunista internacional, aparte de él mismo. El presidente Mao estuvo presente durante las celebraciones del 70º cumpleaños de Stalin, y si ves todas las grabaciones de esa época, puedes ver a Mao sentado a su lado. Todos los demás están detrás, incluidos todos los demás miembros del Politburó. Pero el presidente Mao siempre está ahí, sentado junto a Stalin durante todos esos acontecimientos. Así que Stalin ciertamente mostró un gran interés por los asuntos chinos y habría sabido todo sobre Taiwán, además de tener sus propias opiniones sobre el Kuomintang y sobre Chiang Kai-shek en particular. Sin duda, comprendía plenamente la importancia de las contribuciones de China. Estoy seguro de que fue, sin duda, una de esas personas que habría defendido firmemente la cuestión de Taiwán. Y por cierto, aunque sé menos sobre esto, sospecho que lo mismo ocurría con el presidente Roosevelt, quien también tenía cierta comprensión y simpatía hacia China. El interés por China se desvaneció en Occidente e incluso en la Unión Soviética después, pero estuvo muy presente en la mente de la gente durante las discusiones que tuvieron lugar en la década de 1940. Sí, FDR también fue fundamental. En el artículo de Xi Jinping también mencionó la creación de las Naciones Unidas y la razón por la que China entró como uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, los soviéticos apoyaron eso y FDR fue fundamental. Quiero decir, FDR tiene una historia muy interesante con China. Nunca fue a China, pero de alguna manera sentía un vínculo muy profundo con el país porque su abuelo materno hizo muchos negocios allí. Así que supongo que cuando crecía simplemente escuchaba muchas historias bonitas sobre China y la casa de su abuelo estaba llena de porcelanas hermosas y objetos procedentes de China. Así que
Supongo creció con eso. stuff coming from China, so he just, I guess, grown up. And in, Y en esa casa, escuché, no lo sabía más que decían. That, yeah. yeah. And what I heard Sí, was sí. that, Y lo que escuché fue que when varias he found fuentes out, dijeron que cuando mencionó a los 5 miembros permanentes de la ONU, nombró a China antes que al Reino Unido, y Churchill se sorprendió por eso. Pero eso es lo que escuché. That's what I heard. That does- well, that doesn't. Bueno, eso no me sorprende. Por cierto, la historia de que existía una gran amistad entre Churchill y Roosevelt, un mito que los británicos han construido, simplemente no es cierto. A Roosevelt no le caía especialmente bien Churchill, y eso es verdad. Pero eso no me sorprende en absoluto. Sí, pero creo que él... Yeah, but I think that Xi Jinping really want to convince, everybody. Xi Jinping realmente quiere convencer a todo el mundo. Quiero decir, en realidad no necesitas convencer a la gente. Es simplemente un hecho, ¿no? Tanto la Declaración del Cairo como la Proclamación de Potsdam, en lo que respecta a la parte de China, simplemente dicen que todos los territorios tomados por los japoneses deben ser devueltos a China. Y eso, por supuesto, incluye Taiwán. Y nunca dijeron nada sobre independencia o dividir China. Nada de eso. Es una sola China, y todos los territorios que los japoneses tomaron vuelven a China. Eso es todo. Así que no devolver Taiwán a China, en la opinión de muchos chinos, es no cumplir con lo que se acordó durante la Segunda Guerra Mundial. Así que ni siquiera es respetuoso con lo que todos acordaron. Así es como la gente lo ve. Y no creo que Occidente lo vea de esa manera. Ni siquiera hablan de la proclamación de posguerra o de la Declaración del Cairo, ¿verdad? Realmente quieren que se olvide de eso. ¿No crees que eso es lo que Occidente quiere hacer? Don't you think that's what the West want to do? Well, this is absolutely correct. I mean, this is what is so frustrating. Bueno, esto es absolutamente cierto. Quiero decir, esto es lo que resulta tan frustrante, porque siempre es así con Occidente. La historia nunca realmente, quiero decir, el enfoque occidental de la historia es seleccionar y elegir. Seleccionas y eliges lo que consideras importante y olvidas todo lo demás. Y lo que quieres recordar, de todos modos, lo cambias y distorsionas a tu favor. Así que, como he dicho, nada de lo que se lee sobre las reuniones de Yalta y Potsdam es cierto, por cierto. Quiero decir, en esas reuniones no hubo ninguna discusión sobre esferas de influencia en Europa, ni nada por el estilo, por ejemplo. Eso es un mito completo que ha sido desmentido muchas veces y, sin embargo, continuamente se resucita. Y en cuanto a China, puedo decirte absolutamente, sin ninguna duda, que si sales a la calle en el Reino Unido y hablas con británicos y les preguntas qué papel jugó China en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría asumiría que no jugó ningún papel en absoluto. Most of them would assume that it played no role at all. Yeah. When I say most of them, I'd say well over 99%. Cuando digo la mayoría de ellos, diría que bien más del 99% de ellos. El número de personas en Gran Bretaña que saben algo sobre China y lo que ocurrió en China es minúsculo. Y por cierto, es una vergüenza. Es absolutamente escandaloso que sea así. Y por supuesto, es así porque resulta conveniente para los poderes que existen aquí en Occidente mantenerlo de esa manera. Como he dicho, el pueblo chino, como he repetido muchas veces, tiene la mejor memoria histórica. Y esta es una tradición que se remonta a lo largo de toda su historia. Los rusos sí tienen memoria histórica. En Occidente, como he dicho, es el enfoque orwelliano. Ya sabes, elegimos esa parte de nuestra historia que nos conviene y la adaptamos un poco también para que nos convenga. And make it up a bit also to suit us as well. Yeah. And then the other thing is that Sí, y luego, lo otro es que Trump, cuando hablaba de este acuerdo con China, del que hablaremos más adelante, dijo que una de las cosas a las que China accedió fue abrirlo todo, lo que creo que se refiere al mercado financiero, algo que nadie cree que sea cierto, pero a él le gusta decirlo. Creo que probablemente de cara al futuro, China discutirá eso con Estados Unidos a petición de este último. Pero no creo que China esté de acuerdo en abrir su mercado financiero por ahora. Pero, en cualquier caso, a Trump le gusta decir, vale, China lo está abriendo todo para Estados Unidos. Es bueno para China, es bueno para nosotros, Estados Unidos. Y luego dijo, es bueno para la unificación y la paz. Ahora bien, eso tuvo una cobertura explosiva en China y también en Taiwán.
both in Taiwan and Ah, ¿de verdad? yeah, yeah. And of course, Sí, sí. Y por supuesto, dentro de Taiwán, todo el mundo está diciendo, oh, no, 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 eso no es lo que quiso decir. Quiso decir unificación, es decir, que China y Estados Unidos estarán en sintonía. Pero no, eso no es lo que dijo. Está muy claro lo que dijo. Pero para que lo sepas, están pasando muchas cosas interesantes con Trump ahora mismo. Sí. yeah, with Trump right now, so we'll Yeah. see. Yes, I'm going to make a suggestion, in fact. Sí, voy a hacer una sugerencia. De hecho que de nuevo, con Trump todo es un caos. Nunca sabes realmente qué quiere decir y qué no. A veces pienso que dice estas cosas extraordinarias sobre la apertura de los mercados financieros de China para conseguir colar otra cosa, que en este caso podría ser la unificación. En realidad, no necesitaba mencionar la unificación en absoluto, si lo piensas bien. Ahora, sé que hay algunas personas dentro de la administración Trump, Vance, que dicen, mira, Estados Unidos no tiene ningún interés en un conflicto con China por Taiwán. There's no interest in a conflict with China over Taiwan. It makes no sense for us. Vance No tiene sentido para nosotros. Vance da la impresión de ser alguien que realmente cree que lo que Estados Unidos necesita hacer en este momento es ocuparse de sí mismo y no involucrarse en guerras y conflictos en todo tipo de lugares. No quiero decir con esto, por cierto, que sea amigo de China. No creo que ese sea el espíritu con el que lo dice. Pero me pregunto si simplemente le está diciendo a Trump, mira, tenemos que llevarnos bien con China. Este asunto de Taiwán es solo una distracción. Es solo una forma de que el lobby armamentístico y personas como Lindsey Graham y todos esos ejerzan influencia. To exert influence, and you see how destructive that's been altogether. Y ves lo destructivo que ha sido todo esto. Así que ya sabes, pensemos realmente en cómo acabar con esto llegando a un acuerdo de unificación. Al fin y al cabo, es una parte de China reuniéndose con otra parte de China. Y Trump aparece y dice esta cosa extraordinaria sobre abrir los mercados financieros chinos para introducir esta idea de reunificación, que, si lo hubiera dicho de otra manera, podría ser polémico. Es el tipo de cosas que Trump a veces parece hacer, en mi opinión. De todos modos, no sabía que había causado tanto interés en China. Bueno, demos un paso adelante. Veamos si realmente se lleva a cabo, porque con Trump nunca se sabe. Step forward, let's see whether it follows through, because with Trump you never know. Yeah, exactly. Sí, sí, exactamente. Quiero decir, el Departamento de Estado también salió intentando rectificar, ya sabes, matizar, etc. Pero Trump nunca volvió a decir, eso no es lo que quise decir. Nunca lo dijo. Así que nos quedamos con lo que dijo, ¿no? We go with what he said, right? So, Así que sí. so the deal between the US Así que el acuerdo entre Estados Unidos y China no es gran cosa. Es una pausa, ¿verdad? Básicamente están diciendo que volvemos al 2 de abril, que es lo que quería China. China ha dicho desde el principio que si se quiere hablar de comercio, se puede hablar de las cosas. Está bien, pero no empiecen imponiendo todos estos aranceles ridículos y usándolos como moneda de cambio. No vamos a jugar a ese juego. Así que ahora estamos básicamente de vuelta al punto de partida. Right. Y ya solo una pausa. La Tierra tiene 90 días para hablar realmente de muchos. 90 days to really talk about a lot of issues, and what I looked at here. Y lo que veo aquí es que las tierras raras siguen estando bajo un fuerte control del gobierno chino, sin duda. Estados Unidos quiere más exportaciones, bonos del tesoro, siempre hay una discusión sobre eso. Y desde el lado chino, por supuesto, todavía hay aranceles sobre algunos productos chinos, y luego hay algunos chips de alta gama prohibidos y cosas por el estilo, aunque China necesita menos esas cosas ahora, pero esos siguen siendo posibles puntos de discusión, y está la prohibición de los vehículos eléctricos chinos, y luego Huawei y todo ese tipo de cosas. Así que las dos partes todavía tienen mucho que quieren la una de la otra. Así que podemos decir que las conversaciones empiezan ahora, ¿verdad? No hay acuerdo, es una pausa. Starts now, right? There's no deal. It's a pause. Right? Absolutely. Oh, it's a pause, but I mean, I ought to say something. Absolutamente. It's going to continue. Oh, es una pausa. Pero quiero decir, debería decir algo. Quiero decir, es una pausa que va a continuar indefinidamente.
No puedo imaginar ninguna realidad en la que Donald Trump vuelva a imponer los aranceles que acaba de, ya sabes, cancelar. Estaban creando una crisis dentro de Estados Unidos. Y hay que darle crédito al hombre, en realidad. Es muy extraño y muy raro, pero los sube a estos niveles ridículos. Parece como si hubiera sido capturado por los halcones anti-China, porque eso es lo que son dentro de la administración y de Estados Unidos. Luego, de repente, se da cuenta tanto de los peligros increíbles de eso, como del hecho de que estas personas son realmente halcones anti-China y que su agenda es diferente a la suya propia. Y luego lleva a cabo una retirada completa y lo consigue. Quiero decir, cualquier otro presidente que se comportara así, habría llamadas pidiendo su dimisión. Habría una enorme crisis política. Pero Trump tiene esta capacidad de hacer esto y luego dar marcha atrás por completo. Y de alguna manera no parece importar políticamente en Estados Unidos como cabría esperar. Así que, en fin, hay que reconocerle el mérito, pero no hay ninguna manera concebible de que vuelva a imponer los aranceles. Es una pausa de 90 días. Es inconcebible que todos estos asuntos tan complicados se resuelvan en 90 días. Pero como bien has dicho, tenemos una negociación. Tenemos negociaciones adecuadas que esperamos que empiecen a producirse. Ojalá estén lideradas por personas más racionales que algunas de las que han estado dirigiendo las cosas hasta ahora. Personas como Stefan Moran, Peter Navarro y todos esos. Y veremos cómo avanzamos hacia algún tipo de acuerdo. Puede que lleve mucho tiempo resolverlo, porque estas cosas lo requieren. Ahora bien, lógicamente, y en un mundo racional, no necesitábamos pasar por todo este proceso, la absurdidad de los aranceles, para llegar a esta situación. Como has dicho absolutamente bien, los estadounidenses han retrocedido hasta el punto de partida. No necesitaban hacer todo eso. Podrían haber empezado esto el mismo día en que Trump fue investido. Él podría haber iniciado toda esta negociación. China habría estado completamente abierta a ello. Pero por lo que parece, esto es América. No estamos tratando con personas totalmente racionales. Quizá tuvimos que pasar por todo esto para que los estadounidenses comprendieran que, al contrario de lo que creen, en realidad no tienen todas las cartas. No pueden dictar las condiciones a China. Y en ese sentido, el hecho de que hayamos pasado por esta locura nos da más esperanza de que realmente vamos a conseguir un resultado mejor del que podríamos haber tenido de otro modo. Ahora bien, Estados Unidos y el Reino Unido tenían un acuerdo, pero según tengo entendido, no es el acuerdo de libre comercio que el Reino Unido quería, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿En qué consiste este acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido? Bueno, la posición política de Starmer, la posición política del primer ministro, está colapsando gradualmente. De nuevo, esto no es muy visible desde fuera, pero está ocurriendo. Creo que hay una encuesta de opinión que ahora lo muestra como el primer ministro más impopular de la historia moderna británica. Está perdiendo el apoyo de los miembros de su propio partido. Y hubo una reunión muy agria con la facción parlamentaria de su partido hace aproximadamente una semana, a la que por cierto no asistió, lo que enfadó a su grupo parlamentario, donde aparentemente la ira de la gente estalló. Y decían, ¿qué está haciendo? Es decir, ¿dónde está la mayor parte del tiempo? Habla sobre todo de Ucrania. No parece estar interesado en los problemas de Gran Bretaña, ni en nada de eso. Ahora, el Reino Unido atraviesa una situación económica muy difícil, que está empeorando. Si vives aquí, puedes ver el deterioro que está ocurriendo. Y la situación financiera, la posición fiscal del gobierno, también está empeorando. Entonces llega Trump, anuncia todos estos aranceles, impone aranceles del 25% a los automóviles, el acero, el aluminio y todo ese tipo de cosas. La industria automovilística británica depende en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos.
algunos de los principales fabricantes de automóviles que producen coches para personas muy, muy ricas, especialmente Land Rover, pero también Bentley y Rolls-Royce, están en crisis. Así que Starmer tiene que lograr un éxito rápido y tiene que hacer algo para solucionar los problemas de la industria automovilística. Por eso hace este acuerdo con Donald Trump, pero lo hace rápidamente. So he does this deal with Donald Trump, but he does it quickly, and it is entirely on American terms, because the Americans. Y es completamente en términos estadounidenses, porque los estadounidenses mantienen sus aranceles del 10%. Han reducido algunos de sus aranceles sobre automóviles. Land Rover probablemente sobrevivirá. Tenemos que comprar carne de vacuno estadounidense, que mucha gente en el Reino Unido no quiere hacer por todo tipo de razones, que no voy a aburrir a tu audiencia, a tus espectadores, explicando. Pero en última instancia, es un acuerdo que beneficia más a los estadounidenses que a nosotros. Y como has dicho con toda la razón, no es un acuerdo de libre comercio, porque los aranceles estadounidenses siguen vigentes. Y eso significa que los exportadores británicos a Estados Unidos están pagando aranceles más altos que antes de que Trump empezara a imponer aranceles en marzo. Así que, lejos de ser un acuerdo de libre comercio, la posición comercial del Reino Unido con Estados Unidos es peor que hace 2 meses. Is worse than it was 2 months ago. I thought that he would. Y pensé que sin duda mencionaría las películas, ¿verdad? Que Trump impuso aranceles a las películas, pero no se mencionó nada sobre ellas. Las películas, como hemos comentado, son muy importantes para la economía británica, ¿verdad? Y no se dijo nada al respecto. Bien, así que todavía hay aranceles sobre las películas. On movies. Okay. Sí, absolutamente. Yeah. Sí, mientras tanto, vale. Así que Brasil, Lula está visitando Pekín y creo que habrá más países sudamericanos, creo que Perú y Chile probablemente, cuyos líderes van a Pekín. Así que ahora están aprovechando esta oportunidad ya que China dejó de comprar productos agrícolas estadounidenses. Así que están cambiando a Sudamérica y estos países tienen lo que China necesita, como soja y cosas así. Así que a veces en esta situación ni siquiera estoy seguro de que China, este tipo de cosas puedan volver atrás, porque China ya ha firmado acuerdos con diferentes países, como carne de vacuno de Argentina, soja de Brasil, cosas así. Y siguen en marcha, siguen firmando más acuerdos. No estoy seguro de que pueda volver fácilmente atrás, al menos en algunas partes, así que el daño ya está hecho. Parte del daño ya está hecho. Some of the damage is done, right? Well, absolutely. Now here you can see how Absolutamente. Ahora, aquí puedes ver lo desastroso que resultó todo este asunto de los aranceles. Porque recuerda, cuando anunciaron los aranceles, redujeron algunos de ellos en ciertos países. Decían, oh no, esto es todo un plan muy inteligente para aislar a China. Vamos a mantener los aranceles altos para China y bajos para otros países. Y vamos a hacer acuerdos con todos estos otros países para asegurarnos de que comercien con nosotros y no con China. Si quieren comerciar con nosotros, tendrán que aceptar poner restricciones a su comercio con China. Y están viniendo todos estos países y están aceptando hacerlo. Tenemos, ¿cuántos eran? 70 países, supuestamente, que van a hacer ese tipo de acuerdos. Como dije, todo era un absoluto disparate. Podemos decir que lo que realmente ha ocurrido es exactamente lo contrario. Así que los países latinoamericanos, los países sudamericanos, que se libraron de lo peor de los aranceles, ¿qué hicieron todos? Todos se apresuraron a ir a Pekín, hicieron acuerdos con los chinos. Así que Lula va a China. Por supuesto, Brasil, que hace 15 años parecía una economía emergente, pero luego tuvo todo tipo de problemas, ahora es muy dependiente de la inversión china. Necesita el mercado chino para la soja, la carne de vacuno y todo eso. Argentina. Milei odia a China, no soporta a los comunistas, adora a Estados Unidos, va a revertir todos los acuerdos comerciales con China. No le lleva mucho tiempo darse cuenta de que esa también es una posición insostenible. ¿Qué hace? También está buscando hacer acuerdos con China. Así que todo ese discurso valiente de Milei, vemos que no significa nada.
Así que, por supuesto, exactamente. Quiero decir, todos van a hacer estos acuerdos con China. Van a vender sus productos agrícolas a China. Van a seguir vendiendo su litio a China, sus materias primas a China. Van a querer la ayuda de China para desarrollar coches eléctricos y para desarrollar redes 5G e incluso 6G, de las cuales China es prácticamente el único país que las está implementando. En fin, eso es lo que van a querer hacer, porque todo el mundo prefiere el sol naciente al poniente. Es un poco cruel, pero es la verdad. Sí, hablando de eso, el conflicto entre Pakistán e India, la última vez hablamos un poco sobre ello. En ese momento no estaba claro. Quiero decir, Pakistán afirmó en ese momento que habían derribado 5 casas de la India. I Margits en is act michig. Inglein damarats de Shirorar. Sí. Así que la parte interesante de eso es que, aunque China no estaba en el conflicto, sus armas definitivamente sí lo estaban. Así que el J-10, que ahora todo el mundo sabe, es el que usó Pakistán. Resulta que el J-10 ni siquiera es el caza más avanzado de China. Ni remotamente. Se desarrolló en los años 80. Recuerdo cuando sucedió. Quiero decir, recuerdo que al parecer, la persona que lo promovió dentro de China fue Deng Xiaoping. Así que eso te lleva atrás en el tiempo, te dice hasta dónde se remonta. Fue el desarrollo chino básicamente de un caza de cuarta generación. Así que su equivalente más cercano es el Sukhoi 27 en Rusia y el F-15 en Estados Unidos. Ahora bien, no es lo más puntero. Ahora, el Rafale, el caza francés Rafale, que fue derribado. Y ahora estoy escuchando que en realidad no fueron ni siquiera 2. Puede que hayan sido más. Algunos dicen que hasta 4. Se supone que el 4 es un caza mucho más avanzado, salvo que, como vemos ahora, no lo es. Ahí lo tienes. Quiero decir, ya sabes, eso te lo dice todo. Tengo muchos amigos en la India, debería decirlo. Es un país con el que tengo contactos. Los indios están absolutamente furiosos por esto. Están indignados. Están indignados porque los franceses les vendieron este equipo, que costó una barbaridad. He estado viendo la diferencia de precio entre el Rafale francés y el chino. ¿Era el J-10? Quiero decir, el Rafale es unas 10 veces más caro. Así que sienten que les tomaron el pelo con el Rafale. Están furiosos por todo el ejercicio de mediación estadounidense. No conozco del todo la historia interna aquí, pero sienten que Estados Unidos presionó inaceptablemente a la India para que aceptara el alto el fuego. Y al parecer, la opinión pública india está furiosa por esto. Y el propio Modi ha tenido que salir y responder a todo esto. Así que la India se siente muy mal por todo este incidente. Y si el plan original detrás de esto era crear divisiones dentro de los BRICS, ha conseguido lo contrario. Ha creado una brecha, ha generado enfado en la India hacia Estados Unidos. Incluso una publicación como The Economist lo reconoce. Y si miras los medios indios, que por cierto, no molestéis, es commonly tenderos, en Yago, y poco me apelses. Remedios indios, Kurniensings, et temamian rucho esto. Sí, siento que ahora estamos en otro, digamos, momento de aguas profundas, desde una perspectiva armamentística en el que todo el mundo está prestando atención, definitivamente Occidente, porque han oído mucho sobre el avance de China en la industria militar, pero nunca lo habían visto. Así que esta vez lo han visto, ¿no? El J-10. Y luego está también el otro tema, el PL-15, el misil. Alguien vio los restos del misil y fue fabricado en 2015, lo que significa que ese misil tiene 10 años. Así que en otras palabras, Pakistán no está usando el arma más avanzada de China, pero funcionó muy bien y con una fracción, como decías, con una fracción del coste. Así que ahora estamos en otro momento de aguas profundas, pero este es incluso más, diría, amenazante para Occidente. Porque es militar, ¿verdad? No es IA, sino militar. Y ahí es donde prestan mucha atención.
Así que tuve que pensarlo. Les ha asustado. Quiero decir, les ha asustado absolutamente. De nuevo, no soy una persona que se incline naturalmente a fijarse en esto, pero por desgracia, debido a mi trabajo, tengo que leer los medios militares estadounidenses. Están absolutamente, están fuera de sí con lo que ha ocurrido. Ha sido un shock. Quiero decir, ya estaban molestos durante el conflicto de Ucrania, porque resultó que los rusos tienen misiles de mucho mayor alcance que los Estados Unidos, y estaban derribando con éxito aviones de combate fabricados o suministrados por Occidente a distancias mucho mayores de las que los estadounidenses podían. Pero esos son los rusos. Quiero decir, en realidad, son como nosotros. Son europeos, son nuestros antiguos adversarios de la Guerra Fría. Horror de horrores. Los chinos también podrían hacerlo incluso mejor. Dios mío, sabes, nos estamos quedando atrás. Y ya sabes, esto está provocando una especie de crisis. Y por cierto, si miras las imágenes de Modi después, es muy interesante porque cuando va a felicitar al ejército indio por lo bien que lo han hecho, no aparece junto a ninguno de los cazas o aviones. Va y se fotografía junto a un misil de defensa aérea que resulta ser de origen ruso. Así que puedes ver la dinámica que hay aquí. Así que quiero decir, esto es un shock. Es un shock también en el Reino Unido, por cierto. Bueno, en muchos aspectos creo que probablemente sea positivo para la paz mundial ahora, porque Occidente ya no puede simplemente entrar en cualquier otro país creyendo que puede hacer lo que quiera. Si China se involucra, China ayudando al país más pequeño y débil, ya sabes, no es necesariamente el caso que puedas ganar de forma absoluta, ¿verdad? Así que es un verdadero desafío a la supremacía occidental en el campo de batalla, en el frente militar. Creo que es bueno tener un equilibrio. Bueno, es muy bueno tener un equilibrio, pero esto demuestra que, si se me permite llamarlo así, la sombra de China se está alargando. Y eso está teniendo un efecto importante en las relaciones internacionales en su conjunto. Los estadounidenses están muy inseguros sobre cómo responder a esto. Así que hemos visto el gran giro en los aranceles, que fue una sorpresa. Quiero decir, eso no se esperaba. Ahora, hay problemas de nuevo en los mercados de bonos. Se habla de que los mercados del tesoro son inestables. Y como has dicho correctamente, hay esperanza de que los chinos acudan al rescate allí. Estados Unidos tiene que, lo hemos comentado en programas anteriores, refinanciar 7 o 9 billones de dólares de deuda este año. Así que todo eso está ocurriendo. Está el hecho de que todos estos países están haciendo acuerdos con China o los estados latinoamericanos. Lula, por ejemplo. Hay preocupaciones sobre la futura posición del dólar, porque parece que la unidad de los BRICS se ha mantenido y que los BRICS están avanzando. Y en este momento hay una tendencia a abandonar, a salir del dólar. Circulan rumores de que los estados BRICS van a avanzar con un nuevo sistema de pagos en el que el RMA va a desempeñar un papel, solo por mencionar. No sé cuán reales son esos rumores. Y por supuesto, la visita de Xi Jinping a Moscú, donde es visto, como dije, como el primus inter pares, el primero entre iguales, el líder más importante, y se habla de él en esos términos. Así que, en conjunto, existe esta sensación de que China está avanzando y que Occidente está luchando por encontrar respuestas. Y el hecho de que la tecnología militar china haya resultado ser extremadamente eficaz ha sido un shock. Como has dicho correctamente, esto llega después de DeepSeek, después de la revelación de que los chinos, de alguna manera, son capaces de fabricar estos chips avanzados y que no están siendo frenados en este aspecto. Llega en un momento en el que cada vez hay más artículos en Occidente que afirman que China está realmente por delante de Estados Unidos en inteligencia artificial. Así que estamos en un momento muy, muy frágil en Occidente, más de lo que creo que la gente en China se da cuenta, quizá.
Sí, yo también lo creo. Creo que muchas veces la mayoría de la gente en China se sorprendió de que Pakistán pudiera utilizar el J-10 chino. Como dije, el J-10 está prácticamente a punto de retirarse. Sí, lo es. Está quedando obsoleto. Quiero decir, no hay duda al respecto. Está siendo reemplazado por cazas más avanzados. Es la generación anterior de cazas chinos, desarrollada, como dije, en los años 80. Sí. Developed, as I said, in the 1980s. Bien, la visita de Trump a Oriente Medio. Hay mucho de lo que hablar ahí. Primero, firmó este acuerdo con los saudíes, 600.000 millones o lo que sea la cifra. Firmó varios acuerdos enormes de miles de millones de dólares. Pero, solo para echar un vistazo al acuerdo saudí de 600.000 millones, el New York Times lo analizó, y creo que Axios también. De hecho, lo revisaron punto por punto. Así que lo que hicieron fue sumarlo todo. Asciende a unos 288.000 millones. Así que su pregunta es, vale, firmaste un acuerdo por 600.000 millones. ¿Cómo es que cuando lo sumas solo son 280, digamos que son 300, así que la mitad de esa cantidad? ¿Qué pasó con los otros, ya sabes, los 300.000 millones restantes? Se especula que posiblemente sean bonos del Tesoro. Así que eso es. Y luego, en general, este tipo de acuerdos marco no tienen fecha límite. No dice, ya sabes, 3 años esto aquello. En inversión marco muy amplia, así que tiene ni tanto caparazo. Not as much as it looks. What do you think? Well, that's absolutely correct. I mean, if I can say so, Bueno, eso es absolutamente correcto. Quiero decir, si se me permite decirlo, todo esto es una repetición de lo que ocurrió unas semanas después de que Trump se convirtiera en presidente en 2017. Fue a Arabia Saudí. Hubo una reunión enorme allí. Estaban todas mismas personas, el rey Salmán, el príncipe heredero. Hubo un gran despliegue de pompa y circunstancia. Se firmaron todos estos acuerdos y después no volvimos a oír nada sobre ellos. Es decir, la mayoría no llegó a nada. Y no voy a evitar pensar que esta vez es lo mismo. Existe la apariencia de que se están realizando una enorme cantidad de acuerdos, cientos de miles de millones de dólares moviéndose de un lado a otro. Pero dudo que haya mucha sustancia detrás de esto. Y voy a decir algo más. Aquí en Reino Unido se han realizado algunos estudios muy interesantes sobre las realidades financieras en la propia Arabia Saudí. Sí, sigue siendo un país rico, y sí todavía tiene reservas muy grandes. Me refiero a reservas de efectivo, pero no son tan grandes como antes. Al parecer, Arabia Saudí tiene un problema crónico de gasto excesivo. Su moneda está vinculada al dólar, está anclada al dólar, por lo que no puede ajustarse de la manera que probablemente necesitaría si la economía se gestionara con éxito. He visto algunas sugerencias de que, en realidad, Arabia Saudí lleva unos 10 años con un déficit presupuestario, así que de hecho está agotando sus fondos. Por lo tanto, no tiene tanto para ofrecer como quizás Trump imagina. Y que esta podría ser la verdadera razón por la que ha habido este gran cambio en la política saudí en los últimos 5 años. ¿Por qué han puesto fin a su conflicto con Irán? ¿Por qué han intentado desvincularse de los hutíes? ¿Por qué están intentando acercarse a China y a Rusia? Porque entienden que esa política exterior demasiado ambiciosa que estaban llevando a cabo ya no es fiscalmente sostenible. Una cosa que los medios occidentales no cubren mucho sobre el discurso de Trump en Riad, creo, con una audiencia enorme allí, incluso en la conferencia, es que dio este gran discurso hablando de colaboraciones, etc. Pero hay una parte que recibió mucha atención en China y también en las redes sociales, pero no en los medios convencionales. Esto es lo que dijo. Es crucial que el mundo en general note que esta gran transformación de la que habla, la transformación de Oriente Medio, no ha venido de la intervención occidental,
de la política de traer gente en aviones lujosos para darles lecciones sobre cómo vivir y cómo gobernar sus propios asuntos. No. Las maravillas relucientes de Riad y Abu Dhabi no fueron creadas por los llamados constructores de naciones, neoconservadores o ONG liberales. Tujang, aquí llega a estar billones de dólares para que se desarrollar Kabul actados. En cambio, el nacimiento del moderno Oriente Medio ha sido obra de los propios habitantes de la región, las personas que están aquí, las que han vivido aquí toda su vida, desarrollando sus propios países soberanos, persiguiendo sus propias visiones únicas y trazando sus propios destinos a su manera. Es realmente increíble lo que habéis logrado. Al final, los llamados constructores de naciones destruyeron muchas más naciones y los intervencionistas intervinieron en sociedades complejas que ni siquiera ellos mismos comprendían. Os decían cómo debíais hacerlo, pero ellos mismos no tenían ni idea de cómo hacerlo. La paz, la prosperidad y el progreso no surgieron de un rechazo radical de vuestra herencia, sino de abrazar vuestras tradiciones nacionales. Me parece extraordinario. No lo es. Es revolucionario. Quiero decir, es algo asombroso. Ha atraído mucha atención en Rusia también, por cierto. Y algunas personas en Rusia, por cierto, lo relacionan con las negociaciones sobre Ucrania. Probablemente se equivoquen, por cierto. Quiero decir, probablemente va más allá de eso. Pero también sienten que Trump está haciendo públicas sus opiniones personales sobre Lindsey Graham, porque Lindsey Graham ha estado entrometiéndose mucho en las negociaciones sobre Ucrania. Y por supuesto, él es precisamente una de esas personas que estuvo más implicada en todas esas guerras en Oriente Medio que Trump critica tanto. Pero dejando eso de lado, creo que es un momento revolucionario en la política exterior estadounidense. Marco Rubio dijo algo muy similar justo después de convertirse en secretario de Estado, pero esto va mucho más allá, y de hecho utiliza palabras como, ya sabes, los neoconservadores y las ONG neoliberales. Quiero decir, realmente utiliza esas palabras específicas. Ahora, si puede construir sobre todo eso, si realmente puede consolidarlo, entonces creo que hay esperanza para Trump y para Estados Unidos. Después de todo, es todo lo que puedo decir, porque todo lo que ha dicho ahí es absolutamente correcto. Y de nuevo, es extraordinario que Trump sea capaz de decir esto y no reciba una oleada de furia y rabia en su contra. Demuestra la posición tan extraordinaria que ha logrado labrarse en Estados Unidos. Así que espero que siga adelante con eso, no solo en Oriente Medio, sino también con China, con Taiwán, con Ucrania, con todo lo demás. Y por supuesto, el hecho de que, hablando de la unificación entre China y Taiwán, es, por supuesto, completamente coherente con lo que acabo de decir ahí. Solo desearía que los medios de comunicación convencionales hablaran más sobre el discurso. No lo hacen, ya sabes, no lo sacan a relucir, no lo repiten ni lo muestran de forma destacada en sus canales. Parecen bastante callados al respecto. Pero me alegra escuchar lo que acaba de decir. Sí, absolutamente. Quiero decir, es igual que con Xi Jinping. Simplemente no mencionan nada de lo que dice. Con Trump, de nuevo, toman lo que quieren de sus discursos, lo retuercen, lo manipulan y lo hacen encajar en la narrativa que intentan construir. Bueno, la relación de Trump con Netanyahu, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ni siquiera se están hablando. Y Trump, por supuesto, básicamente ha hecho lo que cree que es mejor para Estados Unidos e ignorado a Netanyahu. Ni siquiera visitó Israel esta vez e ignoró a Netanyahu y a su administración. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, de nuevo, creo que esto es muy interesante. No estoy del todo seguro de qué pensar al respecto, y creo que debemos ser muy cautelosos, porque Trump tiene una historia muy larga de estar profundamente alineado con Israel. Y recordemos que miembros de su propia familia son judíos. Su yerno es judío, Jared Kushner, y creo que su hija, una de ellas, también se ha hecho judía.
se ha convertido al judaísmo, ha tenido largas conexiones con Israel. Creo que han estado en juego dos cosas, bueno, tres cosas. En primer lugar, creo que Trump, que se toma las cosas de manera personal, nunca ha perdonado a Netanyahu por el apoyo de Netanyahu a Biden, o al menos el reconocimiento de Biden en las elecciones de 2020. Y creo que eso es cierto. En segundo lugar, creo que Trump pensaba que él y Witkoff habían conseguido un alto el fuego genuino sobre Gaza. Genuine ceasefire secured over Gaza. And I think he's very angry that Netanyahu basically Y creo que está muy enfadado porque Netanyahu básicamente se echó atrás en todo eso. Pero lo principal, lo más importante, lo que realmente ha enfadado a Trump es la insistente presión de Netanyahu para una guerra contra Irán. Y esto empezó, que yo sepa, antes de que Trump fuera investido. Netanyahu enviaba gente a Washington para reunirse con Trump e intentar que aceptara dar luz verde a un ataque contra Irán. Y Trump no quiere verse arrastrado de inmediato a una guerra contra Irán. Y luego creo que lo que ocurrió después, que creo que enfureció aún más a Trump, es que descubrió que su propio asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, estaba colaborando con los israelíes en su contra. En efecto, que actuaba como un lobista para los israelíes. Y creo que Trump estaba absolutamente fuera de sí, de rabia por eso, porque según él, Mike Waltz se supone que debe ser su asesor, trabajando para él, no para Netanyahu. Y creo que estaba muy enfadado por esto. Ahora bien, también sospecho que Trump y algunas de las personas a su alrededor todavía tienen sospechas sobre lo que Mike Waltz estaba haciendo con el Signalgate. Y si todo este asunto con Goldberg fue realmente un error tan grande como parece, como nos han contado, o si de hecho había algo más detrás. En cualquier caso, de una forma u otra, creo que Trump está muy enfadado con Netanyahu y absolutamente no quiere verse arrastrado a una guerra con Irán, y está muy molesto por el constante cabildeo de Israel para intentar lograrlo. Creo que Netanyahu exageró todo el asunto. Creo que siempre ha sido muy, no tiene respeto por el presidente de Estados Unidos. No es solo Trump, no creo que respetara a Obama ni a Biden. De hecho, lo que he leído es que la Casa Blanca ofrece un servicio para todos los invitados, jefes de Estado extranjeros. Cuando visitas, pueden lavar tu ropa. Netanyahu y su esposa son las personas que llevan 6 bolsas de ropa sucia para usar este servicio. Bueno, efectivamente sí. No lo sabía, sí. Y aparte de intentar demostrar, ya sabes, yo soy el importante, tienes que hacerme este favor, supongo que eso es lo que está haciendo. Pero son cosas como esa, creo que deben llegar a un punto en el que alguien diga, basta, ¿no? Creo que Trump probablemente simplemente se hartó. Y Netanyahu, porque antes Obama o Biden, como nunca le decían que no, se acostumbró, ¿verdad? Y por eso sigue haciendo este tipo de cosas. Y tarde o temprano, llegará un momento en el que alguien le diga que no. Creo que eso forma parte de todo esto. Bueno, eso es cierto. Quiero decir, estoy de acuerdo. Netanyahu, por un lado, es increíblemente manipulador. Es uno de los líderes políticos más manipuladores que he visto. Y cuando la gente finalmente ve a través de eso, es una cualidad muy poco atractiva. Eso es lo primero que hay que decir. Y creo que Trump finalmente lo ha visto claro. Y como dices, con toda la razón, también es arrogante. Así que creo que todas estas cosas se han juntado. Y creo que, bueno, una cosa que sí tiene Trump es un sentido muy elevado de su propia importancia como presidente de los Estados Unidos. Pero también creo que, y siendo no generoso, sino honesto, franco sobre Trump, creo que está desmesuradamente orgulloso de Estados Unidos. Creo que esa es en realidad una de sus, de hecho, me parece una cualidad entrañable que hay tanto en la América de hoy de lo que estar orgulloso. De todos modos, Trump está muy orgulloso de Estados Unidos. Y creo que ver a alguien como Netanyahu aprovecharse repetidamente de América es algo con lo que finalmente ha perdido la paciencia. No quiere una guerra,
No es un hombre que busque guerras. Creo que recuerda Vietnam, que fue un gran acontecimiento cuando él tenía 20 y tantos años. Así que recuerda Vietnam. También entiende que las guerras nunca han funcionado bien para Estados Unidos. Por eso no quiere verse arrastrado a un conflicto. Y por supuesto, Bolton, Hegseth y Netanyahu lograron arrastrar a Trump a este conflicto con los hutíes, que ha terminado terriblemente. Es decir, los hutíes pudieron derribar todos esos drones estadounidenses superavanzados. Se perdieron 2 casas estadounidenses. Two American fighter jets were lost. Apparently, the great F-35. Remember, we're talking about Aparentemente, el gran F-35, recuerdas que hablábamos del JC-10, resultó ser menos efectivo de lo que se suponía, con tecnología de los años 80, en comparación con el superavanzado, ultramoderno y sigiloso F-35. Al parecer, han estado a punto de ser derribados por misiles hutíes, ese tipo de cosas. Y por supuesto, se han gastado miles de millones de dólares y no se ha conseguido absolutamente nada. Y estas mismas personas que convencieron a Trump para esta operación contra los hutíes, Netanyahu y los demás, ahora vienen y le dicen, bueno, también debemos atacar Irán, será pan comido. Y creo que Trump está empezando a darse cuenta de que estas personas simplemente no saben de lo que hablan y están intentando involucrarlo a él y a Estados Unidos en todo tipo de cosas en las que él simplemente no cree. all kinds of things that he simply doesn't believe in. And I also see a shift now. It seems like Y también veo un cambio ahora. Parece que hay un giro hacia Occidente, hacia lo que está ocurriendo en Gaza. Así que, solo en los últimos días en particular, los medios británicos, el Financial Times publicó un editorial que decía «La vergonzosa indiferencia de Occidente ante Gaza», lo cual es nuevo para mí que digan algo así. The Economist. «La guerra en Gaza debe terminar». The Independent. «Acabemos con el ensordecedor silencio sobre Gaza. Es hora de alzar la voz». The Guardian. La opinión de The Guardian sobre Israel y Gaza. Trump puede detener este horror. La alternativa es impensable. Así que todos estos artículos están hablando de genocidio, una palabra que antes no utilizaban. about genocide, which they didn't use the word before. They use conflict. And then they also Utilizan el conflicto. government, Y luego también instan al gobierno británico a que haga algo, al parecer. even Macron. Incluso Macron está diciendo que los europeos deberían tener una visión diferente sobre lo que está ocurriendo con Israel. Towards Israel. Thomas Friedman, del New York Times, dijo que el gobierno israelí no es nuestro aliado. Government is not Y luego el diputado conservador Mark Pritchard habló en la Cámara de los Comunes y dijo que ya no apoya a Israel después de 20 años de apoyo incondicional. is no longer supporting Ahora dice que ha retirado ese apoyo a Israel. support of Israel. Que parece que están ocurriendo muchas cosas a la vez. So there's ¿Crees a que te lot está of cambiando la things situación? happening. Do you think it is finally Yes, shifting? yes, it is. It's finally shifting. I think it's difficult to know Sí, exactly finalmente está cambiando. that. Creo que es difícil saber exactamente qué ha sucedido para provocar este cambio, pero está ahí. On British television. Quiero decir, estaba viendo un programa en la televisión británica que está copresentado por Alastair Campbell, quien fue el antiguo portavoz de prensa de Tony Blair y que es una figura muy influyente en la vida británica. Life. Y él ha sido un defensor declarado de Israel. And he Y estaba mostrando imágenes de lo que está ocurriendo en Gaza y decía, esto es absolutamente inaceptable. No puede continuar. Debe terminar. must stop. Así que es difícil saber cuál fue exactamente el punto de inflexión. ¿Por qué hemos llegado a ese punto ahora? ¿Por qué nos ha llevado, bueno, más de 1 año y medio llegar hasta aquí? Well, Yeah. more than a year and a half to get here. Yeah. But it does look as if elite opinion is. Pero parece que la opinión de las élites está cambiando. Ahora, debería contarte algo. Quiero decir, mi esposa, esto es solo para que lo sepan tus espectadores, es alguien que se ha manifestado abiertamente en contra del genocidio en Gaza desde el primer día. Y ha puesto frente a nuestra casa un enorme cartel que dice, «Detened el genocidio en Palestina». En fin, una de las cosas más sorprendentes es que la gente viene y llama a nuestra puerta y dice, «Me alegro mucho de que hayas puesto eso ahí». Y eso es en Londres, ¿vale? Y eso es en el norte de Londres, una zona bastante acomodada del norte de Londres. Bueno, una zona bastante rica del norte de Londres, pero que es además un bastión del apoyo laborista, por ejemplo, del apoyo a Starmer.
example, Starmer's support. So, I mean, it's certainly not what you would. Quiero decir, desde luego, no es lo que uno habría esperado, y está empezando a suceder. Así que no sé exactamente cuál fue el punto de inflexión. Sí, ya sabes, incluso podría haber sido Trump, de una manera extraña, contribuyendo a este discurso sobre limpiar Gaza y su imagen de sí mismo en estatuas doradas. Quizá eso de algún modo finalmente llamó la atención de la gente sobre lo que realmente estaba ocurriendo allí. Pero parece que por fin la gente está diciendo basta. No sé si Israel mismo ha entendido esto, por cierto. Creo que probablemente no han comprendido hasta qué punto la marea está empezando a cambiar. Sí, me pregunto si su fría relación con Netanyahu tiene algo que ver con esto. Creo que toda esta gente editorial, los medios, deben saber lo que está pasando. Quiero decir, no es cuestión de que no lo sepan, pero han estado, creo, bajo mucha presión, incluso de su propia conciencia, para mentir todo este tiempo, ¿verdad? Para apoyar a Israel. Así que finalmente ven, vale, quizá Estados Unidos está cambiando. Ven esa pequeña grieta. Eso fue suficiente. Me pregunto si será eso. Creo que eso es absolutamente cierto. Pero también creo que hay mucha presión. Sin duda, en el Reino Unido hay presión desde abajo. La gente está cada vez más enfadada por esto. Es un tema del que se habla constantemente. Por cierto, YouTube sigue suprimiendo cualquier debate sobre esto. Solo quería decirlo. A pesar de todo eso, a pesar de todos los intentos de reprimir este debate, que se ven en el Reino Unido y aún más en Alemania, poco a poco la opinión pública se está agitando cada vez más. Hay más protestas, más manifestaciones, la gente pone más pancartas, como hace mi esposa, y la gente responde. Sí, y también creo que aunque Trump y Netanyahu no se lleven bien, Estados Unidos como gobierno sigue apoyando a Israel, siguen apoyando financieramente a Israel, proporcionando armamento y todo ese tipo de cosas. Así que eso no ha cambiado. Pero la opinión pública, la imagen, parece que está cambiando. Así que veremos. Sí. Vale. Zelensky acepta reunirse ahora con Putin en Turquía. ¿No es eso inconstitucional? Eso es lo que... Sí. Sabes, he hecho programa tras programa sobre esto. Quiero decir, suelo decir que en China conserváis la única isla de cordura que queda. Todo este asunto con Ucrania es simplemente tan extraño. De verdad lo es. Así que, para intentar describir una situación complicada de forma muy sencilla, Zelensky se ha opuesto de manera constante a las negociaciones directas con los rusos. Ha aprobado una ley en Ucrania que prohíbe las negociaciones directas con los rusos. Trump quiere acabar con esta guerra. Lleva hablando de esto desde que se convirtió en presidente. Trump ha estado diciendo, tengamos un alto el fuego. Los rusos, por todo tipo de razones, han dejado muy claro que no quieren un alto el fuego, porque ya han pasado por esto antes. Han hecho altos el fuego. Los ucranianos los han roto y se han aprovechado de ellos. No van a volver allí. Pero los rusos le dijeron a Trump, estamos preparados para negociar directamente con Ucrania. Y el sábado, mientras creo que Xi Jinping aún estaba en Moscú, solo por decirlo, pero mientras todo tipo de otros líderes seguían en Moscú, 4 líderes europeos, Macron, Starmer, Tusk y Scholz, fueron a Kiev y dijeron, miren, a menos que Rusia acepte un alto el fuego en 48 horas, impondremos sanciones masivas a Rusia y Estados Unidos se unirá a esas sanciones. Y Putin dijo, miren, no voy a escuchar ninguno de sus ultimátums. No me importan sus ultimátums. Sin embargo, estoy preparado para negociar directamente con los ucranianos. Voy a enviar un equipo negociador a Estambul el jueves. Espero que los ucranianos se presenten. Ahora sabemos, los rusos lo han confirmado. No creo que se haya informado en ningún medio occidental. Pero los rusos han confirmado, y Robert Fico, el líder eslovaco, ha dicho que los rusos comunicaron a todas las delegaciones que acudieron a Moscú que esto era lo que iban a hacer
antes de que se emitiera ese ultimátum. Así que no fue una propuesta hecha en respuesta a ese ultimátum. En particular, parece que discutieron esta idea muy detenidamente con Xi Jinping, y Xi Jinping también quería que ocurriera. Así que los chinos tuvieron algún papel en esto, aunque no sabemos exactamente cuál fue. En cualquier caso, Putin envía un equipo negociador a Estambul, y entonces todo se desmadra porque Zelensky dice, ya sabes, que no podemos negociar. Zelensky says, we can't negotiate, we need a ceasefire. Trump Necesitamos un alto el fuego. Los propios funcionarios de Trump dicen que no se puede negociar, que primero necesitamos un alto el fuego. Todos los europeos dicen lo mismo. Entonces, de repente, Trump sale y dice, tienes que negociar e ir a Estambul. Así que Zelensky se ve acorralado. Luego dice, mira, no voy a dejar que nadie más vaya. Yo no voy a ir porque estoy exento de este decreto. Puedo negociar con los rusos, pero nadie más puede. Pero la única persona con la que estoy dispuesto a negociar es Putin. Por supuesto, nunca ha habido ninguna duda de que Putin fuera a ir. Toda esta historia sobre que Putin iba a ir era ridícula. Pero en fin, Zelensky va. No va a Estambul, va a Ankara. La delegación rusa está en Estambul, esperando durante 24 horas. Pero él va a Ankara. Tiene esta reunión de 3 horas con Erdogan, quien obviamente está coordinando con Trump. Y Erdogan le dice, tienes que enviar un equipo negociador a Estambul, porque si no lo haces, Trump se va a enfurecer absolutamente y todo se va a descontrolar. Así que finalmente, Zelensky ignora su propio decreto, se olvida completamente de que ese decreto existe, ya no importa, y envía un equipo negociador a Estambul, que por cierto, hoy tuvo una reunión con los rusos. No duró mucho, solo 2 horas, y las partes no llegaron a ningún acuerdo. Pero fue la primera reunión cara a cara entre ucranianos y rusos desde marzo de 2022. Suena tan caótico. Quiero decir, todo esto es simplemente tan caótico. Bueno, como he dicho, es completamente caótico. Y aquí es donde creo que todos en Occidente tienen una gran culpa, porque lo que deberían hacer es llevar a Zelensky aparte y decirle, Vladimir, lo has hecho bien, pero esto no puede seguir así. Tienes que moderar la retórica, tienes que aceptar que va a haber negociaciones. No podemos seguir dándote apoyo. No podemos tolerar este tipo de comportamiento errático e irresponsable por más tiempo. En lugar de eso, lo consienten. Quiero decir, siguen llamando a Zelensky, ya sabes, el Churchill, el héroe, todas esas cosas. Y así, como dije, él simplemente sigue comportándose de esta manera disruptiva. Pero caótico es exactamente lo que fue. Diré esto, los rusos han mostrado una compostura extraordinaria durante toda esta última semana. Quiero decir, las cosas que Zelensky ha estado diciendo, y algunos líderes europeos han estado diciendo, quiero decir, Scholz los llamó bárbaros. Y ya sabes, ellos simplemente han seguido adelante con calma ante todo esto. Es de hecho, profesionalidad llevada al máximo nivel, si he de ser honesto. Honestamente, creo que a estas alturas, Zelensky debería ser el más interesado en llegar a un acuerdo. Así que esto es lo que veo. Mirando lo que ocurrió en Pakistán e India, todo el mundo conoce ahora la capacidad de China. Si antes no lo sabías, ahora está claro. En el mejor de los casos para Zelensky, supongamos que logra que los países europeos vayan a luchar con él. Incluso es mucho suponer. Supongamos en el mejor de los casos que pudiera lograrlo y que la OTAN interviniera. China ya ha dicho que si la OTAN interviene, China apoyará a Rusia. Así que, incluso si la OTAN interviene, con la capacidad de China, la OTAN no va a ganar. Él tiene que entender eso, ¿verdad? Sí, quiero decir, esto es exactamente a lo que te refieres. Has hablado de la manera en que la gente necesita hablarle a Zelensky. Quiero decir, el problema es que nadie en Europa parece capaz de hablarle a Zelensky de esta forma clara y directa. Porque tienes toda la razón. Quiero decir, si China interviniera, se acabaría todo. Sería el final.
El poderoso occidente colectivo no ha sido capaz de enfrentarse a los rusos por sí solo. No han podido hacerlo. Los rusos les han superado en producción de proyectiles, de tanques, en todo ese tipo de cosas. Y ya sabes, Rusia creo que produce 6 millones de toneladas de acero al día o algo así. China produce 100 millones de toneladas de acero al día o lo que sea. Quiero decir, no estoy seguro de la cifra exacta, pero esa es la diferencia. I'm not sure what, but I mean that is the difference. Russia and China, Russia and the US, by the way, they produce. Rusia y China, Rusia y Estados Unidos, por cierto, producen cantidades de acero más o menos similares, solo para dar una idea. Pero China está ahí arriba. Y como bien has dicho, las tecnologías están en un nivel completamente diferente. Así que, quiero decir, la idea de siquiera contemplar este tipo de cosas. Como has dicho, ¿es que no está ya perdiendo? Cada día recibo informes sobre cómo los rusos avanzan, ya sabes, de un lugar a otro. Y se supone que tienen 2 ejércitos de reserva, otros 250.000 hombres que están siendo preparados para entrar en combate. Pero ya sabes, sí, como dices con toda la razón, consigue lo que quiere y arrastra a los europeos, y China se pone del lado ruso. Eso quiero decir, no quedará nada de Ucrania al final. Tienes toda la razón. Absolutamente necesita llegar a un acuerdo. Y alguien tiene que explicárselo. And somebody needs to explain that to him. Sí, y el Partido Demócrata también está en desorden. No sé si te has enterado de eso. Tuvieron una elección interna. Este chico, David Hogg, que es un superviviente de un tiroteo escolar muy joven, de 25 años, un tipo muy articulado, ganó la presidencia del Oeste en esa elección. Pero dijo algo. Dijo que una de las cosas que cree que el Partido Demócrata debería hacer, por supuesto, quiere muchas reformas, y dijo, por ejemplo, que debe implementar medidas contra demócratas ineficaces en distritos élites, lo cual me parece que muy sensato. Pero sí dijo que es demasiado. Así que ahora el Partido Demócrata han anulado esta elección solo porque no lo quieren. Así que quieren, ahora una vez que hagan eso, aún están trabajando en ello. Una vez que lo hagan hay una discusión seria, mucha gente dentro del Partido Demócrata diciendo, bueno, si hacen eso, me voy del Partido Demócrata, dejaré de dar dinero. E incluso hay personas que dicen que podrían dividir el Partido Demócrata. Así que no sé qué está pasando con el Partido Demócrata. ¿Por qué incluso hablar de presentar primarias contra demócratas ineficaces en distritos seguros es un asunto tan importante para ellos como para hacer algo tan estúpido? ¿Qué está pasando? Sea lo que sea, quiero decir. Una de las grandes fortalezas de Trump en este momento es que sigue representando una fuerza política poderosa en Estados Unidos. Se podría pensar que, volviendo a lo que decíamos, todos estos problemas y errores que ha cometido tendrían consecuencias políticas para él. De hecho, una de sus ventajas es que la oposición, que es el Partido Demócrata, sigue hundiéndose. Es asombroso. Ni siquiera pueden aprovechar los errores y meteduras de pata de Trump. Y la razón, en mi opinión, es que el Partido Demócrata ha formado parte de la política de aparato durante tanto tiempo. Ha girado tanto en torno a su base de donantes y cosas por el estilo que ha perdido su filo como fuerza política real. Ya no representa nada. Básicamente es un grupo de funcionarios, burócratas, donantes y una red de personas, si se quiere, que existe fundamentalmente para ocupar diversos cargos, recibir fondos, hacer todo ese tipo de cosas. Y para ellos es más importante mantener el control de sus propias estructuras internas que salir y ganar. Por cierto, el mismo problema ha afectado al Partido Laborista británico. Quiero decir, tuvieron un líder muy popular en Jeremy Corbyn. De verdad lo tuvieron. Jeremy Corbyn fue un líder muy popular. Captó la imaginación del pueblo británico. El Partido Laborista lo hizo muy bien bajo su liderazgo. Creció enormemente en tamaño. Casi ganó en 2017. Incluso en 2019, en las condiciones tan inusuales y difíciles de esas elecciones, aún logró mantener la mayor parte de su voto, con diferencia, la mayor parte de su voto.
far away the greater part of its vote, and Corbyn still won many, many more votes. Y Corbyn aún así obtuvo muchísimos más votos que su predecesor, Ed Miliband, o su sucesor, Keir Starmer. ¿Y qué hace el Partido Laborista? Lleva a cabo una campaña masiva para apartar a Jeremy Corbyn, porque de alguna manera se le ve como un outsider. No forma parte de la red interna, a los donantes no les gusta y todo ese tipo de cosas. Así que el resultado es que ahora tenemos un primer ministro que es, como he dicho, el más impopular desde que existen registros. Me temo que esto dice mucho sobre la decadencia de estas instituciones que antes fueron poderosas. Quiero decir, el Partido Demócrata de hoy no se parece en nada al partido que fue en los tiempos de Franklin Roosevelt o John Kennedy. No. Ya veremos. Quiero decir, en realidad creo que si el Partido Demócrata se debilita seriamente, ya sabes, si realmente hay una división y un montón de gente se va, podría ser algo bueno para el Partido Demócrata. Oh, absolutamente. Pienso lo mismo sobre el Partido Laborista. Lo digo como exmiembro, por cierto. Creo que tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, el Partido Demócrata y el Partido Laborista son grandes obstáculos para el regreso a la política real y para el tipo de cambio y reforma política que necesitamos aquí. Una última cosa. El MI6 están buscando un nuevo director, ¿verdad? Y eso, de forma inusual, ha recibido mucha atención en China. No porque haya 3 principales candidatas y todas sean mujeres, eso no es lo que llama la atención de los chinos. La verdadera favorita es Barbara Woodward, ¿no? Ella es la representante del Reino Unido ante la ONU, pero también fue embajadora en China en su momento. Lo que me resulta interesante es que algunos británicos son escépticos con ella, simplemente porque piensan que está demasiado vinculada a China. Pero en China muchos internautas decían que, en realidad, en algún momento fue profesora y trabajó en escuelas chinas. Y la gente comentaba que quizá ya era espía entonces, como profesora. ¿Qué opinas de eso? Casi seguro que tienen razón. ¿Puedo decir algo? Nunca he tenido muchos tratos con el MI6, pero por supuesto, cuando estaba en la universidad, solían reclutar gente con regularidad. Quiero decir, a mí nunca me lo propusieron, pero a uno de mis amigos sí. Así que bueno, sabía un poco sobre cómo solían reclutar y conocía el tipo de personas que buscaban. Y por supuesto, los reclutaban y los entrenaban. Parte del entrenamiento incluía formación de campo, como lo llamaban. Y Wismaler se fechino de que su trabajo como profesora en China era para establecer esa formación de campo, probablemente para perfeccionar su chino, conocer más y desarrollar documentos. Y luego, quiero decir, obviamente ella no ha sido solo una diplomática, porque por supuesto, en Gran Bretaña como en muchos países, siendo justos, no hay una línea divisoria clara entre diplomáticos y espías. Estoy seguro de que ha sido una persona del MI6 durante toda su vida profesional. Se ha formado como espía, ha sido espía en China, ha realizado todo tipo de trabajos allí. Y ahora, por supuesto, la van a nombrar jefa del MI6. De hecho, es una decisión interesante. Se supone importante en se fepa que en guam que tremap dordemar, e pas ni targewe conclusión de que twis es again neptil without. You know. ¿De acuerdo? Ya veremos. Veremos si ella se convierte en la elegida. Sí, será interesante de ver. Bien, hablamos el próximo viernes. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Otra semana interesante, ¿verdad? Oh, absolutamente. Muy, muy interesante. Que tengas un muy buen día. Que tengas un muy buen día, Sofía. Nos vemos entonces. Adiós.